Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Te aclamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra, por los siglos de los siglos. Oremos. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita, que se había comprado, la había criado personalmente, y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso, y dormía junto a él. La quería como una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico, y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas, ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre, para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: verdad de Dios, que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre. Tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado, al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos, y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo, ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado. No morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño. Hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 50. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija,
y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca, y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento, y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados, y se decían unos a otros: ¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor en María, que es el modelo de la escucha de la palabra, de la vivencia de la palabra, que ella nos ayude a vivir siempre la palabra según la voluntad de Dios. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los sábados, tenemos presente a María nuestra Madre, Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Modelo de esa palabra que se escucha, de esa palabra que sabe descubrir que Dios está presente y que es un Dios de perdón, un Dios que puede solucionar tanto que nosotros no podemos. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mensaje de la palabra de Dios hoy nos invita, queridos hermanos, a encontrar la misericordia de Dios. Repito aquella frase tan hermosa de Santa Teresa, ¿no? No es que nosotros no pequemos, lo que hacemos mal es no levantarnos del pecado y encontrar la misericordia de Dios. Hoy nos encontramos que ese David que había pecado es reprendido por el profeta Natán. Él le cuenta una historia de un hombre que lo tenía todo y le quitó su ovejita a uno que tenía solo la ovejita. Y dice: ¿quién es ese hombre? Porque yo soy el rey, tengo que hacer justicia. Ese hombre eres tú, eres tú. Y muchas veces siempre inculpamos a los demás, cuando la palabra nos dice: no, eres tú el que ha hecho lo malo. David se arrepiente. Qué hermoso ese arrepentimiento de David, y entonces Dios le perdona. Dios siempre está pronto, siempre está preparado a perdonar, media vez expresamos ese arrepentimiento. Por esto, naturalmente, en el Evangelio encontramos esta escena donde los discípulos están en la barca solos, ¿verdad? Y naturalmente
se agita el mar y naturalmente Él está con ellos, ¿verdad? Y esta escena es tan interesante porque es como esta pandemia, ¿no? El mundo se está agitando y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Está dormido? Dios está con nosotros. Cuando le llaman a Jesús, Él se levanta, calma la tempestad y les dice, ¿aún no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? Qué importante, porque el Señor siempre está cercano. Imaginemos que David tuvo ese gran pecado, pero inmediatamente cuando se arrepintió, el Señor le perdonó, le hizo cercano ese perdón suyo. Cuando ellos clamaron al Señor, el Señor calmó el mar. Es un signo de esperanza para todos nosotros. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, ¿somos capaces de arrepentirnos? Reconocemos que nosotros somos ese hombre que ha pecado, porque dijo David, ¿quién es ese hombre que ha hecho eso? Yo lo voy a condenar, y era él mismo. Qué fácil es ver en los demás el pecado, la falta, y no recordar que somos nosotros los que muchas veces necesitamos este arrepentimiento. Y en segundo lugar, la pregunta es, ¿nosotros confiamos en que el Señor está en medio de toda esta tormenta? No solamente la tormenta de la pandemia, está la tormenta del odio, la tormenta, hermanos, de, la mentira, el vicio. El mundo se agita, la pobre iglesia se agita en el mundo, pero recordamos que está el Señor, acudimos a Él para que Él calme la tormenta de nuestra vida. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy nos dirigimos a aquel que está en la barca, siempre está en la barca, y le decimos, oh Cristo, en tantas situaciones de la vida parece que la iglesia o la familia o cada uno estamos en una tempestad indomable. Danos, Señor, el Espíritu Santo para que crezca nuestra fe, para que no caigamos en la desesperación o el temor, sino que nos demos cuenta que tú siempre eres el Dios cercano. Gracias, Señor. Danos el don de la oración para pedirte que te manifiestes en estas tormentas, y con seguridad lo harás. Por eso te damos gracias desde ahora, oh Cristo, siempre presente en la vida de tu iglesia. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 50, estamos leyéndolo desde ayer, dice, crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Recuerdo que alguien me decía, he hecho todo lo posible para salir de mi vida perdición, de mi mentira, de mi vicio, de mi vida mala, pero hasta que yo se lo pedí a Dios, Él me comenzó a ayudar fuertemente. Señor, dame un corazón puro. Ser bueno no depende solo de ti, es una gracia que Dios te puede dar. Mejorar tu vida es algo que proviene de la gracia del Señor. ¿Y qué quiere el Señor sino ayudarte? Él está en la barca. Lo que quiere es que tú acudas a Él y Él va a despertar y va a cambiar la situación. Entremos en el silencio de la contemplación diciendo una vez más, crea en mí, Señor, un corazón puro. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar 2 propósitos. El primero es pedir la capacidad de arrepentimiento. Una escena muy triste, yo la viví hace muchos años cuando una persona estaba muriendo y me llamaron para poder darle una oración final, la unción de los enfermos. Al final la dejamos al final, yo creo que eso no está bien, ¿verdad? Pero me recuerdo que ciertamente esta persona no quería y al final pues no se puede forzar a nadie, ¿no? No quiso reconocer su situación.
Qué pena que se nos acabe la vida sin decir sí, he pecado, necesito el perdón de Dios. Reconocer pues mientras podemos que estamos mal. En segundo lugar, queridos hermanos, pues también nosotros acudir al Señor. Pandemias, guerras, pobreza, desempleo, la familia que tiene problemas, la pequeña barca como que se hunde, pero ahí está el Señor. No es que se esté escondiendo, es que quiere que tú le hables, que clames a Él. ¿Por qué? Porque la oración no cambia a Dios, te cambia a ti, te hace más fuerte. La oración aumenta la fe y la fe se expresa en la oración. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, aquella que es modelo de oración, aquella que es modelo de fe en Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.